pues aprendí demasiado pues del tema de organizarme, tema pues también de calendarios, que eso digamos ayuda mucho también cuando uno es emprendedor, porque uno empieza como con 1000 cosas, pero entonces ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Bueno, obviamente pues el tema también económico, financiero, y ya la parte de comercialización, pues que eso sí viene como en mi ADN. Sí. Porque digamos el negocio de nosotros no era rentable, porque nosotros queríamos marcar un diferencial. Entonces no queríamos pues como ser una empresa pues como las normalmente de lácteos que venden un yogur lleno de químicos y cosas, sino que nosotros queríamos ser 100% artesanales, y la verdad es que pues eso suena muy bonito, pero la realidad es que eso no es tan fácil. Digamos que ya la parte, por ejemplo, cuando ya te metes en alimentos, o sea, eso es un mundo de, pues, o sea, cumplirle al INVIMA, cumplir un montón de regulaciones, ya cuando tú te constituyes pues legalmente, entonces cumplir como con toda la normatividad ante Cámara de Comercio, ante el municipio, es un mundo. Entonces la verdad, esto ha sido una escuela, pues todo este tiempo ha sido una escuela. Bienvenidos a este capítulo de Mera Energía. Yo soy Juliana Giraldo. Como siempre traemos temas súper interesantes para todos ustedes, para los líderes emergentes, dueños de negocio, líderes en formación, líderes que también ya tienen su experiencia y su trayectoria y que están comprometidos con su crecimiento personal. Este capítulo y este podcast es para ustedes. Antes de comenzar, pues una historia, ¿cierto? Porque hay decisiones que a veces se toman en una hoja de Excel, hay otras decisiones que a veces se toman desde el corazón, y generalmente esas decisiones que se toman del corazón son las que ganan. Hoy está con nosotros Jacqueline porque vamos a hablar en torno a esa decisión que ella tomó con el corazón, que hoy se ve tan lindo como el azul del cielo, que huele a tierra mojada, que huele a flores, que huele a campo. Nos va a contar un poco sobre esa experiencia que la llevó de un entorno corporativo a liderar en el campo. Entonces, pues, ¿quién más para presentarse ella misma que Jacqueline? Hola, Jacque, primero que todo, ¿cómo estás? El saludo. Hola, Julie, muy bien, muchas gracias, pues, también por la invitación. Obviamente esto me tiene un poquito nerviosa, pero bueno, muchas gracias. Como tú decías, pues sí, bueno, me presento, yo soy Jacqueline López, negociadora internacional de profesión, y tu experiencia de más de 7 años en el sector financiero, área comercial de varias entidades financieras. Y bueno, en el año 2019, ya hace ratico, uno piensa que el tiempo nos va volando, pero 6 años te cuento. 6 años, entonces en el 2019 lleva pues un tiempito, incluso yo había ya renunciado. Digamos que la mayor parte del tiempo trabajé en Scotiabank Colpatria, renuncié una vez y luego volví pues como a ingresar, y ya como esos 2 últimos años, no, definitivamente yo decía, esto no es, bueno, no soy feliz, vivía muy enferma, muchas cosas, y tomé pues la decisión de renunciar, pero sin saber realmente qué me iba a poner a hacer. Entonces, bueno, fue como algo así como que fue pucha, pues renuncio y no tengo nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ensayo al vacío. Sí, fue un tema más como pensando como digamos en mi salud en ese momento. Entonces, en ese momento, pues mi esposo que se ha movido en el sector pues como de ganaderías, bueno, lecherías y cosas de esas, en ese entonces estaban con un tema con búfalas y empezaron a producir arequipe de leches de búfala, y eso fue como digamos lo primero que yo empecé a hacer, a comercializar pues como estos productos. Entonces por ahí me fui yendo, ya hice como contactos con otras empresas y empecé a comercializar derivados lácteos, pero a base de leche de búfala. Entonces un día pues fuimos a visitar a mi papá en la Unión Antioquia y ellos pues allá tienen una lechería de más de 40 años, ya lechería pues tradicional y una finca que viene desde mi bisabuelo. Entonces él me dijo ese día pues que estamos allá, incluso yo creo que yo siempre que iba le llevaba como quesos de los que yo vendía. Claro. Y él me dijo, ve usted vendiendo productos de otras empresas, ¿por qué no hacen algo con la leche de la finca? Pero yo pues no tenía ni idea. Entonces Osvaldo sí me dijo, yo sí he hecho cursos, pues hagamos un ensayo a ver qué pasa. Entonces digamos que ahí empezamos como este proyecto. Y bueno, empezamos con derivados lácteos y bueno, y ahí fue como que empecé, digamos, ese trayecto independiente, emprendedora. Y bueno,
ahí se fue yendo como ese cambio, pues, pero básicamente fue una decisión más como por temas de salud. Dices un montón de cosas muy interesantes, porque primero, no había un plan. El plan es que no había plan. No había plan. El plan era sobrevivir prácticamente, ¿sí? Cuidar tu salud, y ya de ahí las cosas se fueron acomodando. Incluso inicialmente pues empezaste a comercializar y entonces pusiste en práctica cosas con las que venías desde el entorno financiero. Algunas cosas pues, porque una cosa es estar trabajando con seguros, no sé, otra cosa ya es estar trabajando y comercializando lácteos, pero de todas maneras en una vida laboral uno aprende de todo para poner en práctica de pronto en otros entornos. Y una cosa fue llevando a la otra y terminaste entonces como estudiando y capacitándote ya para trabajar un poco más como en ese entorno rural. Pero eso fue cambio no solamente de trabajo, también fue cambio de vida porque tú te mudaste a vivir al campo. Bueno, sí, al principio no. Digamos que al principio fue como empezamos a ensayar, entonces ¿qué hacíamos? Íbamos a la finca como cada 15 días o cada 20 días, entonces bueno, incluso nuestro primer yogur, porque digamos de todos los productos que ensayamos, el producto estrella era el yogur griego, entonces nuestro primer yogur fue en la finca donde siempre íbamos a pasear, había como un fogón de leña y ese primer yogur sabía a leña, o sea, era un yogur súper artesanal. Entonces, digamos, bueno, ahí empieza un reto súper grande. Pues uno, que no vivíamos allá en la finca, entonces viajábamos todo el tiempo. Pandemia, bueno, digamos que pandemia fue bendición para este caso, para el emprendimiento, porque ya podíamos, pues, Osvaldo, que es profe, entonces él podía dar sus clases virtuales, entonces ya nos podíamos ir, quedar toda la semana, hacer producción y ya venirnos pues como con los productos, que fue, uno siempre inicia con eso, pues como con familias, amigos, vendiéndole a los más cerquita, y nuestro mercado nunca se enfocó pues como en el municipio como tal, sino que siempre fue como Medellín, área metropolitana, entonces también era un reto muy grande ese tema pues de la comercialización de esos productos. Entonces, listo. Entonces yo empecé, pues primero a aprender a hacer el producto. Entonces son muchos ensayos, que si te quedó bien, que no quedó bien. Entonces una vez una producción nos salió un yogur que no era griego, sino agua, pues era básicamente lactosuero. Entonces listo, dijimos, bueno, esta es la forma de sacar un yogur tradicional. Sin embargo, se sentía la frutica, todo. Entonces, bueno, es como ensayo, error, ensayo. Sí, qué lindo. Entonces, la verdad sí, ha sido muy bonito. Bueno, yo que rescato obviamente de mi vida pues corporativa, pues aprendí demasiado pues el tema de organizarme, tema pues también de calendarios, que eso digamos ayuda mucho también cuando uno es emprendedor, porque uno empieza como con 1000 cosas, pero entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Bueno, obviamente pues el tema también económico, financiero, y ya la parte de comercialización, pues que eso sí viene como en mi ADN. Sí. Pero digamos que ya la parte, por ejemplo, cuando ya te metes en alimentos, o sea, eso es un mundo de, pues, o sea, cumplirle al INVIMA, cumplir un montón de regulaciones, ya cuando tú te constituyes pues legalmente, entonces cumplir como con toda la normatividad ante Cámara de Comercio, ante el municipio, es un mundo. Entonces, la verdad, esto ha sido una escuela, pues todo este tiempo ha sido una escuela. Entonces, como te decía, pues yo al principio no me fui a vivir a la finca, pero ya como a los 2 o 3 años, tomamos pues como la decisión de que yo me fuera y Osvaldo igual seguir pues como acá en su trabajo, pues porque de todas formas, bueno, digamos que como consejo, aprovechando como esta parte, uno pues en ese momento que yo no tenía un plan, pues la verdad es que uno sí debería planear, pues digamos que yo por mi experiencia ya lo digo, porque es que obviamente emprender, pues uno necesita recursos y saber qué es lo que vas a hacer, qué lo vas a vender. Nosotros con estos productos, pues realmente todo el tiempo fue aprendizaje y a la final, pues el negocio no era rentable y hace un año, por ejemplo, ya no vendemos esos productos lácteos. Entonces, pues como digamos, yo ya pasé por ahí, pues uno aprende con plata, pues así de sencillo. Entonces, en ese caso, si yo hubiera tenido en ese momento, digamos, esa planeación de haber de pronto investigado más cómo era el mercado, si ese negocio sí era viable, si no era viable, como nosotros lo estábamos pensando, pues de pronto no se había perdido pues como dinero. Entonces digamos que ahí uno sí dice, bueno, pudiéramos devolver el tiempo, pero bueno, así era como lo tenía que vivir yo. Obviamente eso sirve de experiencia pues para otros.
Entonces listo, entonces ya yo me fui a vivir a la finca, pero lo hice más porque en ese momento como que mi mentalidad era, yo tengo que comercializar esos productos, o sea, como para crecer, entonces uno en ese entonces tiendas saludables, o sea, el mercado tú a tú no era pues como viable para crecer el negocio, pero para eso entonces tengo que cumplir unas condiciones, entonces que la planta, entonces que cuando me visitó el INVIMA, la planta no cumplía, entonces eran un montón de cosas, pero lo mismo, pues volvemos a lo mismo, entonces para cumplir todos esos requisitos había que invertir tiempo, dinero, pues eran muchas cosas, entonces bueno, yo me fui a vivir a la finca, vivía ya dos años y medio más o menos, ya este año retorné pues como nuevamente pues a la ciudad entre comillas, pero entonces ha habido muchos cambios y en este momento pues el negocio ya no es la venta de lácteos, estamos ya con un tema agroturístico y realmente pues si yo hubiera sabido que este negocio era mejor, montarlo así lo hubiera hecho desde el principio, pero bueno. ¿Qué rescato yo pues como de todo eso? Pues que la resiliencia, porque obviamente es uno no decir, ay no, definitivamente esto no sirvió pues como en el primer año o así, sino que logramos pues como sostenernos un tiempo. Pero también es mucho aprendizaje de lo que yo te decía, de pronto uno prepararse más y ser más organizado pues como al inicio, antes de empezar el negocio y también en el tema económico. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? Pues que mi esposo seguía trabajando con su trabajo fijo, pero digamos donde los dos nos hubiéramos salido, pues estaríamos como, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, sí es como eso, pero bueno, ahí ya me extendí más. Nos has dado un montón de chispas de oro para las personas que piensan en este momento emprender, porque sí hay muchas recomendaciones a tener en consideración. Posible, claro que sí, pero entonces tener todas esas consideraciones. Hablaste del tema agroturístico, pero ese dejémoslo más adelantico porque quiero que profundicemos en todo el tema ya cuando tú empiezas o cuando continúas con el tema inicialmente mejor de los lácteos y todo, entonces ahí pues también te vas dando cuenta que ustedes dos solos no pueden, me imagino que entonces necesitan ya como la mayoría de personas dueñas de negocio se van dando cuenta que con las manitos que tienen no es suficiente, que les toca empezar a traer gente, a ampliar manos para poder tener más capacidades. Empezaste a formar equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo seguramente son personas también del campo. Entonces viene todo este cuento de empezar a liderar en el campo, que seguramente es diferente, una velocidad diferente, ¿sí? Tal vez hay más espacio para poder respirar y para poder tomar decisiones y meditarlas más tranquilamente. ¿Qué rescatas tú de ese liderazgo en el campo? De pronto sí, lo que decía, la tranquilidad, o qué rescatas tú de allí. Bueno, no, la verdad ha sido muy bonito eso también. Pues uno, porque yo venía como acostumbrada a una vida muy acelerada y como de cumplimiento de metas, entonces esto era como súper rápido. Llegar y digamos que la primer persona, y todavía estoy con ella, es Elena. Bueno, cuando mi abuelo fallece, quedan dos personas en la finca que son pues como el mayor, pues como mayordomo no los conoce, pero para mí pues son como los colaboradores, porque realmente Toño pues es el que hace como todo el proceso de ordeño de la finca y Elena es la persona que está con él pues todo el tiempo acompañándolo y ellos viven allá pues como en la casa más antigua de la finca. Entonces Elena pues para mí Elena es como si fuera una abuelita, pues es una señora ya de más o menos, yo creo que la de más de 65 años, pero pues del campo, entonces la forma de llegarle y hablar con ella es pues muy diferente, entonces claro, yo al principio pues choqué y la verdad muchas veces yo como que decía, yo no voy a poder con ella, qué pecado, sí. Pero porque claro, yo venía acostumbrada como a un tema muy así más y lo que tú dices, y uno llega al campo y el campo es otro nivel, o sea, el campo es como todo va más lento, los procesos, y no solo en la finca, o sea, también a nivel de municipio, incluso yo hice parte de una asociación de emprendimiento y no, pues la verdad no fui capaz, yo creo que por eso mismo, porque las personas, sí, exacto, como que un año y no vamos para ningún lado, entonces bueno, de pronto uno sí se vuelve como muy materialista o eso, pero yo creo que eso también es bueno, porque si no, uno se queda ahí pues toda la vida y nunca crece y nunca pasa nada. Entonces con Elena ha sido un tema de mucha paciencia, pero también como de entenderla y de aprender. Bueno, yo creo que eso es algo que ya he ido como aprendiendo,
ponerme como en los zapatos de ella y entender qué era lo que a ella le gustaba, porque bueno, al principio pues yo no sabía, yo la ponía a hacer como muchas cosas, incluso ella al principio como que era la que me ayudaba pues como porque yo hacía los yogures, hacía el queso, ya con Osvaldo veníamos y los traíamos, hacíamos domicilio, o sea, todo, y realmente no rendía, pues no, a la final uno no termina haciendo nada. Entonces yo le empecé a enseñar a Elena a hacer los productos. Entonces digamos que ella empezó haciendo arequipe y era súper feliz haciendo arequipe, entonces yo ya como que le decía, bueno, este ya lo logramos, entonces vamos con otro y así. Y entonces yo la empezaba como a motivar, porque ella al principio decía, no, pero es que apenas eso queda con un pelo, o no sé, pues como cosas así, sí, como que no le gusta a la gente o cualquier cosa, entonces ya uno como que la va puliendo. Pero uno con ella pues no podía llegar como cuando, pues digamos como en una empresa normal, que entonces, lléneme el formato, haga esto así, 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 los pasos así, no, con ella, o sea, era prácticamente como, incluso una vez, eso es una cosa muy charra, porque tocaba como, él no sé cómo me entiende, entonces ya llegamos a un momento que ella me decía, no, venga, yo lo voy a escribir el paso a paso, pero yo pues con mi letra, entonces ella escribió unas cosas que yo ni las entendía, pero ella sí se entendía a ella, entonces yo como que, bueno, entonces a ella hay que hablarle de otra forma, y ya ella, por ejemplo, ahorita que hacemos pues como visitas a la finca a veces de todo el día, entonces ella, digamos, yo le digo, Elena, necesito que me hagas tantos yogures, entonces yo ya sé cómo le hablo, y le digo, me haces esto, y ella lo hace y queda perfecto. Pero al principio, obviamente, eso fue pues una cosa que yo decía, yo no voy a poder. Y entonces por eso era tan difícil delegar. Con los lácteos yo tuve a Elena y otra chica que era vecina de la vereda. El problema de la otra chica es que era demasiado acelerada. O sea, ella sí era como todo lo contrario a Elena. De la lentitud pasamos pero por hacer las cosas rápido no las hacía bien. Entonces, con ella también, pues obviamente las dos me han enseñado mucho. Con ella sí no duramos mucho porque no... Ella misma dijo, no, yo no soy capaz, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Realmente el tema de alimentos es un tema muy complejo, entonces conseguir personas para eso tampoco es tan fácil, porque entonces que no puedes tener las uñas largas, no las puedes tener maquilladas, el cabello siempre recogido, cuando estás en la planta tapabocas, o sea, son muchos requisitos. Entonces, pues prácticamente si uno quiere estar bonito, pues o sea, no puede trabajar el fin de semana prácticamente. Entonces es un tema complejo en el tema pues de alimentos. Y bueno, no, como te digo, ha sido un tema complejo, pero digamos que ya ahorita, en la actualidad, tengo 2 chicas que son las que me ayudan con el tema de los recorridos, y con ellas empecé a implementar lo mismo, Elena, como a conocer a ellas qué les gustaba, y por ahí las fui como llevando, y realmente ahorita pues digamos que es un momento que yo digo, las cosas funcionan y sí puedo delegar, y yo ya no tengo que estar allá pues todo el tiempo, sino que yo simplemente me encargo de hacer reservas, pues ahí me adelanté otra vez, pero como en la parte de mercadeo, de ventas, administrativa, y ya ellas se encargan de la parte operativa en la finca, entonces yo simplemente les digo, mira, tal cosa, lo hacemos así, así. Ya logré también comunicarme con Elena por WhatsApp, que antes no lo podía, pero bueno, es algo que uno dice, pues se puede, lo que pasa es que es de paciencia. Y son mundos muy diferentes, o sea, el ritmo de vida va pues a otro nivel, pero no, ha sido muy bonito, la verdad, muy bonito. Entonces, si pudiéramos llevar, por ejemplo, algo de liderazgo del campo a un liderazgo urbano, digámoslo de alguna manera, más corporativo, más empresarial o más de empresas acá en la ciudad, de pronto sería eso, la paciencia y podernos dar la posibilidad de entender cómo el otro aprende, y de preguntarle cómo te gusta que te den las indicaciones. Total. Sí, es lo que yo te decía, es como ponerse en los zapatos del otro, porque es que siempre yo creo que uno llega y dice, no, esta la va a contratar para eso, entonces miramos la hoja de vida, bueno, ya tiene experiencia en esto, pero tú le has preguntado, ¿a usted qué le gusta? Pues, o a usted sí le gusta trabajar en eso, o pues, mira, tengo estas opciones, ¿en cuál te ven? No sé, pues porque, por ejemplo, el ejemplo de Patrick, que es una de las chicas pues que me ayudan en los recorridos, yo ya la conocí porque yo con ella tuve un curso bueno, eso ha sido otra cosa, que me he metido pues en cursos de todo para aprender de alimentos, de turismo, de todas estas cosas, porque yo no tenía ni idea. Entonces, en un curso de turismo, yo la conocí a ella, ellas fueron una vez a hacer un recorrido a la finca y ella me dijo, a mí me encantaría trabajar acá, hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando yo este año tomé la decisión, pues, como de volverme y que ya sabía que yo no iba a poder seguir con los recorridos,
yo pensé ahí mismo en esta chica y yo pues yo no sabía si ella tenía experiencia, nada, pero yo le dije, ve Patri, vos me dijiste que vos querías trabajar acá, tengo esta opción, ¿te interesa? Y la verdad es que pues, o sea, yo he notado y la gente, o sea, es como que sí, lo que te apasiona, como que eso se transmite. Entonces yo creo que eso es como, primero preguntar a usted si le gusta, pues o lo va a hacer por necesidad. Pues muchas veces de pronto a uno no se lo van a decir, pero si uno lograra identificar eso en la persona, yo creo que funcionaría mejor como la empresa o el negocio, pues lo que sea. O sea, yo creo que eso aplica en algo chiquito y en algo grande también. Total. Mucha observación. Entonces, te fuiste dando cuenta que el tema de pronto de los lácteos per se, de pronto no era por ahí la cosa, y fuiste estudiando que el mercado, las diferentes posibilidades, y te diste cuenta entonces que podías conectar con el sector turístico. ¿Fue por ahí la cosa? Bueno, cuando estábamos en el tema de lácteos, bueno, como yo era nuevo en el municipio, o sea, pues sí, realmente era nuevo porque yo viví toda la vida en la ciudad, mis papás sí se fueron para la finca de nuevo hace 17 años, pero yo era de paseo, pues no iba como a nada del municipio, entonces una de las cosas que yo creo que eso también es importante aplicarlo en cualquier parte, es como conocer el territorio, conocer dónde estás. Entonces yo empecé como a meterme en grupos, pues obviamente del municipio, para entender un poquito cómo funcionaba el tema. Aunque mis clientes siempre habían sido de Medellín y eso, pues yo también empecé a entender, o sea, acá hay unas, pues, ¿cómo se dirá eso? Bueno, no sé la palabra técnica, pero digamos cómo están acostumbrados a comercializar o a hacer las cosas pues en tal parte. Entonces desde el principio todo el mundo siempre quería, era como, ay, pero no, es que yo quiero ir a conocer cómo funciona eso allá en la finca, es que yo quiero saber de dónde sale la leche con la que ustedes hacen el yogur, y los mismos clientes. Entonces ahí como que son dos cosas, o sea, el mismo mercado como que le va mostrando a uno por dónde ir, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Porque digamos el negocio de nosotros no era rentable, porque nosotros queríamos marcar un diferencial. Entonces no queríamos pues como ser una empresa pues como las normalmente de lácteos que venden un yogur lleno de químicos y cosas, sino que nosotros queríamos ser 100% artesanales, y la verdad es que pues eso suena muy bonito, pero la realidad es que eso no es tan fácil, y más porque son productos muy perecederos. Entonces digamos el yogur de nosotros te puede durar más o menos 20 días. Después no, y eso que a veces cuando lo abren prácticamente disminuye la vida útil, pero digamos que bueno, 20 días, mientras que un yogur de pronto de la competencia, pues de cualquier ente, te puede durar un mes, 2 meses, bueno. Por ejemplo, el quesito, nosotros no le agregábamos nada, entonces dura máximo 5 días, lo mismo que la leche, porque solo la pasteurizamos. Entonces ahí es donde se empezó como a complicar el tema, porque nuestros clientes todos, hora y media de la finca, ¿cierto? Todo tiene que ser refrigerado, entonces hay que tener en cuenta pues como los trayectos. Entonces nosotros los traíamos hasta acá, digamos que la cadena de frío se cumplía, pero ya cuando se va a entregar al cliente, ya me tocaba con domiciliarios, porque como nos dimos cuenta, pues yo no era capaz de hacer todo. No. Y además por costos, entonces ya el domiciliario, ay no, se me cayó la maleta y no llegué con nada, entonces perdí. Cuando lo empezamos con tiendas saludables, entonces los dejamos los productos a los 20 días, no es que eso se dañó, entonces devuelva, entonces no, entonces yo dije, no, pues pucha, pues ¿qué vamos a hacer? No, eso no funciona. Entonces listo, cuando empezamos a verlo el tema turístico, entonces dijimos, ve, pues empecemos a hacer. Entonces lo empezamos fue porque en ese entonces había pues como un hospedaje en la finca, entonces empezamos como a combinar la experiencia con el hospedaje y vimos que eso gustaba más. Y bueno, y la verdad es que pues esto no lo debería decir, pero la parte de tú ser productor es muy dura, y ahí sí les doy pues como a lo que dicen los campesinos, la verdad es que él le va mejor al comercializador, así de sencillo. Entonces en el tema turístico prácticamente tú comercializas, tú no produces, o sea, tú tienes un lugar y ese lugar lo vendes a otro. En la finca que hacemos, las personas van, conocen, pero realmente pues yo no cubro esos gastos pues digamos de la producción de la finca, pues es un negocio aparte. Entonces ahí es donde uno empieza a ver pues que obviamente es más rentable y que no hay que estar pues como tan, o sea, pues que no hay como tanta pérdida.
y también se pueden empezar pues como a delegar cosas. Entonces digamos que por ahí, o sea, el tema turístico lo empezamos hace rato también, hace por ahí 3 años, pero ya como en forma, hace 2 años, que ya dijimos definitivamente, pues sí, queremos mucho el producto, lo amamos, pero también uno tiene que ser consciente y la sostenibilidad no es solamente pues que es un producto muy bonito, muy artesanal y lo demás se necesita dinero, pues porque si no, no, llega un momento que eso no lo sostiene nadie, entonces bueno. Y es que sostenibilidad sí, pero no así, Sí. más o menos. También es importante en el tema rural o en toda parte, el networking, ¿cierto? El networking también es el tejer esas relaciones y poderse relacionar entre diferentes iniciativas para poder sacar provecho todos y también un poco apalancar el crecimiento del municipio como tal. Entiendo que ahí viene también una parte, o todo este es el concepto del liderazgo rural. Dentro de todo lo que tú has puesto en práctica y has estudiado y todo, viene también ese tema del liderazgo rural. ¿Qué es eso? Porque suena muy bonito. Bueno, no, el liderazgo rural, pues yo como así, como con palabras coloquiales, Sí. como dicen por ahí, yo como lo veo, o sea, es que el líder no es, o sea, el liderazgo aquí, allá, en cualquier parte. Digamos que la parte rural, ¿por qué se lo ponen? Pues porque está muy enfocado como, por ejemplo, en juntas de acción comunal, en líderes pues comunales o como asociaciones que se dan pues como en el campo, pero realmente es un líder tal cual, ¿cierto? Pues común y corriente. Digamos que ahí hay un enfoque de pronto más social y no sé si conoces un poquito pues como el tema de las juntas de acción, pues yo no hago parte de ninguna junta, pero digamos que ellos prácticamente trabajan es con las uñas porque ellos no tienen pues como un respaldo, por decirlo así. Pues hay algunas juntas que de pronto ya han hecho pues como se han ganado proyectos o están pues como muy ligadas a las alcaldías de los municipios y tendrán algunos recursos o perciben, por ejemplo, en la vereda de nosotros, los recursos de la junta son por medio de el acueducto veredal. Pero cuando tú vas a ver, pues realmente son como casi que las fundaciones, o sea, que lo hacen es más como por la comunidad que por ganar pues como pues como dinero, pues o capitalizar un negocio como tal. Entonces es algo como más social, como más de mirar las problemáticas pues como del territorio y cómo se logran sacar adelante en conjunto y entonces hay una persona que lidera pues como todos esos procesos. Pero la realidad, pues como de ese líder rural, incluso lo digo porque en ese momento estoy como en una escuela de liderazgo con la Fundación Aurelio Llano Posada y somos diferentes personas de diferentes territorios y cuando uno escucha pues como las problemáticas, la verdad pues es muy triste, ¿cierto? Porque uno dice, pucha, ¿cómo hacen? Pues en serio que les toca trabajar con las uñas. Entonces eso es como lo que uno a veces cuestiona, o sea, como que digamos... en los municipios deberían ser como ayudarles más o aportar de pronto con más ingresos, de pronto a asociaciones o a lugar, o a personas, no sé, o a líderes que sí tengan como proyectos estructurados, que sí se les vea como la unión, pues que sí logren como sacar adelante cosas, porque la verdad eso es como lo que yo veo que a veces falta como en el campo. Sí. Y también es como las personas como que se han acostumbrado a ser como pequeños, pues no sé cómo se dice eso sin que suene feo, pero es como que En su mindset y en su, no sé, como su cultura, sus raíces, también el tema de pensar a lo pequeño. sí, como que les da miedo como pensar en que pueden crecer o que pueden lograr muchas cosas. Entonces eso a veces es complicado cuando uno ya viene pues como de otras partes o cuando uno está pensando en un negocio diferente, uno no es capaz como de, pues de trabajar, pues lo digo también como por experiencia, como que yo digo, no, pues no, ya uno se cansa como de empujar a veces a las personas. Entonces ahí hay como muchos temas en ese líder que le toca, o sea, como cargar Sí. o como, sí, como cargar mucha gente, pero él también quisiera de pronto como delegar cosas y a veces no es tan fácil porque es que o sea, hay muchas personalidades, pero unas personalidades pues complicadas. Entonces yo digo que es más como un apellido que se le pone al líder, pero a la final es un mismo líder, solo que
que lidera procesos diferentes. Con retos diferentes también puede ser. Sí. Y que se necesitan muchos líderes también así con conocimientos más corporativos, porque pueden ayudar quizás a apalancar más fácil a que las cosas se den, pero sí que se necesitan también equipos del campo porque son los que conocen la tierra, son los que conocen los procesos de la tierra y ahí hay una mezcla, pues una química bien interesante, se va volviendo muy bonito eso. Y entonces entrándonos ya más al tema de Lactesano, que es tu marca, ¿qué tipo de experiencia entonces puede uno vivir allá? ¿Qué tipo sí, cómo se la pasa uno el día allá aprendiendo también sobre el campo y sobre tu producto? Bueno, no, en ese momento lo que estamos haciendo es básicamente como algo muy educativo. Entonces, digamos que el producto pues como que más vendemos se llama la experiencia láctea. Entonces las personas llegan como tipo 1:30. Bueno, la finca, bueno, en todas las fincas, en todas las lecherías se ordeña 2 veces al día. Entonces en la finca es a las 3 de la mañana y a la 1 de la tarde. Entonces nosotros el recorrido lo hacemos en el ordeño de la tarde. Entonces las personas lo que van a hacer es como a conocer el proceso productivo de la finca, pero sin ellas, pues en este caso no ordeñamos, que es como lo que todo el mundo quiere hacer, todo el mundo quiere ir a ordeñar, pero no. No, las personas no ordeñan porque la finca ya es tecnificada y las vacas no están sino acostumbradas a toño, entonces se les muestra es como cuando las vacas salen de la sala de ordeño. Ellas también, pues las personas también conocen como la sala de ordeño, pero sin que esté como en proceso. La experiencia como tal es que elaboran un producto local con la leche, entonces digamos se hace como un recorrido por la finca para aprender cómo viven las vacas. Bueno, hay varios temas pues como en las lecherías de que están divididos pues por grupos de vacas. Entonces que están las terneritas, las vacas de levante, las que están en producción, entonces como que se les cuenta cómo funciona pues como ese tema, la rotación de los potros, o sea, todo como digamos cómo funciona la finca en la vida real, eso es lo que se hace en el recorrido. Y al final se elabora el producto y ya las personas deciden si se lo quieren comer allá en la finca o se lo quieren llevar. Eso es pues como en resumen el recorrido. Y tenemos otro que es el que hacemos con grupos, que ese sí es de todo el día, entonces ya les ofrecemos el refrigerio, almuerzo y hacemos pues también un recorrido por todas las instalaciones de la finca y se elabora también un producto local. Entonces nosotros lo tratamos de enfatizarlos como más educativo para que realmente la persona sí conozca cómo es la realidad de la finca. Eso también ha sido como un choque con el tema turístico, porque entonces cuando van guías o personas que están ya muchos años en el tema turístico, ellos dicen, no, pero es que acá tienes que poner señalización, es que acá, no sé, falta no sé qué, pero es que yo les digo, no, es que yo lo que estoy vendiendo acá es una experiencia, o sea, es algo vivencial. A mí no me interesa pues como que la gente... O como un Confama, pues. Exacto. Bueno, no quería decir marcas o como un Panaca, pues... No, allá es la realidad de la finca. Incluso nosotros siempre las personas las aseguramos con una póliza porque uno no sabe que la vaca se enloqueció y pasó algo. Pues no ha pasado, pero esa, o sea, tú vas a ver la realidad de la finca, ¿no? Y una vez pasó, veníamos caminando cuando una vaca salió corriendo como una loca por allá. Entonces eso es que las personas sí vean como la verdad, porque que pasan muchos atractivos turísticos que lo que hacen es poner como yo digo una obra de teatro para que la gente conozca, pero realmente no conoces. Realmente ahí pues también, digamos, yo sé que a las personas les gustaría vivir como otras cosas, como lo que les digo, ordeñar, pero digamos que por bienestar animal pues tampoco se puede hacer. Entonces nosotros lo hacemos bajo reserva, con grupos personalizados, en eso sí somos muy estrictos, porque tampoco queremos que sea un lugar pues que se nos llene con un montón de gente y que nosotros pues perdamos como obviamente como que el bienestar de la finca y del territorio, pues como de las personas que viven a su alrededor. Entonces lo hacemos máximo con grupos de 10 personas, cuando es pues la experiencia láctea. Y ya los otros con máximo 20, 25, pero en esos pues hay muchas cosas que no hacemos pues como pues comparado el uno con el otro. Por ejemplo, como darle tetero a la ternerita, eso no lo hacemos con los grupos grandes, solamente con los grupos que van a la experiencia. Entonces no es como un tema más educativo. Bueno, lo que tú decías ahorita, que me acordé de lo del networking, también se hace con alianzas, obviamente. Entonces,
Pues yo, por ejemplo, en el municipio tengo aliados que son hoteles, otras experiencias, también operadores turísticos del municipio y obviamente pues la alcaldía. Y hay muchas empresas pues que son como digamos las que me han ayudado pues obviamente en el proceso de aprender muchos temas, como por ejemplo la fundación ahorita pues con este curso de liderazgo, interactuar, pues empresas como que le apuestan mucho a los emprendedores y que también te van capacitando en diferentes temas, porque igual no es lo mismo cuando yo manejaba pues una un portafolio de un banco a cuando tú sales a la realidad que toca, pues hay que conseguir clientes desde cero y hay que hacer muchas cosas pues que uno no sabe. Entonces, bueno, ahí es donde yo decía, obviamente si eso uno lo pudiera hacer antes de, pues como montar el plan de negocio, así súper estructurado, pues eso sería lo ideal. Pero bueno, también aprender en la marcha, pues eso también ha funcionado y bueno, y digamos que ahorita estamos, pues yo diría que estamos como en lo ideal en este momento. Completamente, es que aprender hace completamente parte del recorrido, donde no, entonces estaría así, no sería tan interesante la verdad, todo hay que decirlo. Ve, es que te escucho hablar yo soy súper convencida de las experiencias de aprendizaje. Y eso aplica para todo, incluso para los líderes. Entonces yo me estoy soñando construir con vos una experiencia de aprendizaje para líderes donde poder también retomar todos esos valores del campo y los retos del campo y a partir de ahí poder crear una experiencia de aprendizaje. Sí. Suena, deberíamos hacerlo, hagámoslo acá, el compromiso público. No, una Julie, no, y estamos como conectadas. Incluso hoy estábamos, bueno, acá le voy a hacer publicidad. Eso. Estábamos en una clase con bueno, él es psicólogo, pero ellos están haciendo como lo que me acabas de decir, pero ya tema más de salud mental, enfocado en los campesinos. Se llama Ruralmente, no sé si los conoces. Me pareció súper chévere, o sea, realmente exactamente cómo lo hacen, no sé, pero incluso, pues, es algo que a mí se me ha venido a la mente y que yo te decía en estos días, sería súper bueno, o sea, como yo poder transmitir como mi experiencia a otros y que de pronto, no, o yo sé que obviamente todos tenemos que cometer errores, pero de pronto como que sea más fácil el proceso o más llevadero, pues no sé, de pronto es algo que uno puede hacer por las otras personas, pues y más en este caso que yo ya lo he vivido. Y lo hablábamos cuando estábamos hablando del propósito, pues varias conversaciones previas y ahorita tras bambalinas, y eso es un propósito muy bonito, poderle bajarle un poquito a esa curva de aprendizaje de las personas que vienen detrás. Entonces eso es también es súper válido y yo le apostaría también un montón a eso porque brindar información de valor ayuda mucho y ayuda también como a impactar a personas y hacer que de alguna manera la sociedad crezca porque estamos impartiendo aprendizaje. Yo creo que eso es lo importante, lo más bonito. Pongámosle firma a eso, porque vale mucho la pena poder compartir todos esos conocimientos. Tengo ya que una pregunta incómoda. Ve, no tengo pregunta incómoda, te salvaste. Ahorita sí tuve preguntas incómodas, ya no. Lo que tengo son recomendaciones. Teniendo en cuenta como ese contexto de liderazgo rural que nos decías ahora, que debatíamos ahora, entonces hay algunas recomendaciones también para llevar a la práctica, para que los líderes de cualquier entorno lleven a la práctica, para que debatamos esas recomendaciones, tú y yo. Dice, hay que gestionar por ciclos, entendiendo también las temporadas, entendiendo los ciclos, entendiendo incluso los imprevistos que nos muestra el campo, porque puede que haya un sol divino en la mañana y en la tarde todo, ¿cierto? Entonces, gestionar por ciclos también ayuda, o sea, entendiendo los ciclos del campo. Asimismo, en un entorno organizacional, podríamos estar hablando de también hacer entregas por ciclos, de hacer cierres por ciclos, porque eso también estaría ayudando al crecimiento, ¿sí? ¿Ves viable eso? ¿Ves transferible de pronto, o no tanto transferible, pero sí ves ese tema de
trabajar por ciclos en un entorno también corporativo normal? Bueno, yo acá, pues no sé, se me vienen como muchas cosas. Por ejemplo, lo que tú dices, como los imprevistos. Bueno, mejor dicho, te lo voy a decir en el tema turístico. En el tema turístico funciona muy así, como estos meses son súper buenos, entonces estos meses va a haber muchas reservas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué he hecho con eso? Porque yo digo, no podemos depender de los festivos, de las temporadas altas. Entonces, ¿qué he hecho? Como mirar, bueno, mi producto aplica obviamente para los turistas, pero también aplica, por ejemplo, para el tema educativo. Entonces, en esos tiempos muertos, ¿qué hacemos? Pues con universidades, con colegios, entonces como llenar en semana, pues no llenar, pero sí hacer como grupos en semana. Obviamente el otro tema, pero sí, yo creo que ahí puede aplicar como esa parte de los ciclos, pues ahí se podría como manejar eso. Porque obviamente ya en el tema productivo de la tierra, pues digamos que en la lechería sí funciona por ciclos, pero son ciclos pues como de la vaca, ¿cierto? Sí. Que eso incluso nosotros se lo mostramos a las personas pues como en el proceso de eso. Pero yo creo que es eso, es como sí, como temas de planificación, como uno mirar como por ejemplo en estos meses, ¿qué hago en estos meses? ¿Qué hago en estos? Yo creo que sí se puede. Sí, preparación, ejecución, cosecha, que es como todo el tema de productividad, descanso, y asimismo se puede transferir a los equipos, porque los equipos no rinden plano todo el tiempo, también hay planificación, ejecución, espacios de descanso, espacios de entregas, y así se vuelve un ciclo que sí se puede replicar en cualquier entorno. El otro es mapea los activos del territorio. Antes de irnos a pedir más personas para mi equipo, entendamos qué es lo que ese territorio en el que yo me estoy moviendo me está dando, qué beneficios puedo sacar yo de ahí, que viene siendo lo mismo como a identificar los talentos de las personas que tengo, o identificar también alianzas, lo que hablábamos ahorita del networking. Y con esto mismo, entonces, construir primero con lo que tenemos disponible, es decir, con lo que nos da la tierra, y ya después mirar si verdaderamente si necesitamos algo más, alguna herramienta más, algo más tecnológico que nos ayude a producir, pero no olvidar todos esos beneficios del entorno que tenemos. No, y eso sí aplica bastante. Incluso nosotros, uno de nuestro, pues, no sé, propósito, valor que tenemos en Lactesano es que las personas que trabajan con nosotros son, pues si se puede la vereda, genial, y si no, por lo menos de la unión. Y también apoyamos a los emprendedores, entonces allá tenemos productos de otros emprendedores, porque yo dije, o sea, yo para qué voy a tener yogures, quesitos y eso se me va a dañar, entonces lo que tengo son productos que no son perecederos, como esencias, no sé, souvenirs, pues cositas que también me los proveen personas de allá mismo al municipio. Entonces es eso lo que tú dices, aprovechar los talentos que se tienen y ese tema también que hablabas ahorita, pues como de los recursos, yo también lo pensaba mucho cuando uno se presenta como muchas convocatorias, pero cuando uno se pone a analizar bien, pues uno sí necesita de pronto plata para eso, o sea, a la final uno, pues, y eso lo he aprendido con este tema agroturístico, que a veces no se necesita tantos recursos económicos, de pronto son más como los recursos en personas, sí, o en los espacios o en las cosas, tanto pues en diferentes económicos, entonces esa también aplica súper bien. Esa está buena. Sí. 3, reciprocidad como sistema operativo. A ver, ¿qué dice esto? Haz de la ayuda mutua un acuerdo explícito y fomentar el trabajo en equipo. Volvemos al tema del networking, ¿cierto? Yo te ayudo, tú me ayudas, esto es trabajo en equipo, nos beneficiamos los dos, hoy por mí, mañana por ti, chévere. Así mismo en el campo como en un entorno corporativo. Total, igual, incluso lo que yo te decía ahorita, pues yo tengo como 2 amigas que trabajamos muy en conjunto, entonces ella tiene el hotel, entonces yo la refiero a ella me refiere a mí. Hay otra experiencia que es el tractor, que es una experiencia súper bacana también de paisajismo, entonces es un tractor y lleva atrás como el tráiler y las personas van ahí, entonces eso también, y lo conectamos con la finca, entonces digamos, si a ella les va bien, pues a mí también, pero si yo trabajo sola, pues sola me va a demorar más para lograr las cosas, entonces hay que trabajar en equipo. Y comunicación situada.
tal vez menos información y palabras tan rimbombantes y ser más claro. También hacer uso de la demostración. Ven y yo hago, venga doña Elena, yo le enseño bien cómo se hace y ya después lo hace usted. Entonces ese tema de la demostración también, explicar, mostrar, practicar con el equipo. ¿Sí? La palabra vale más cuando se acompaña del ejemplo. Es lo mismo, tanto para el campo como para un entorno corporativo, también aplica. Sí, aplica súper. Y bueno, y de pronto hay cosas que uno obviamente puede implementar también. Pues, por ejemplo, yo no hacía como el tema de ser juiciosa con las reuniones y eso, pero en estos días que lo empecé a implementar, ellas se sienten súper bien. Pues, digamos que las dos chicas, pues que yo te digo que son de los recorridos, entonces con Eliana sí me toca hacer cosas diferentes porque ella no está acostumbrada, pero es eso, es entender que ellas sí sirven para de pronto un tema como más organizacional, creo que es la palabra, y de pronto la otra no, pero igual ahí va también en conjunto con nosotros y nos vamos apoyando, entonces sí, también se aplica. Buenísimo. Ya que qué conversación tan linda, por ser al campo. Qué bueno, Julie, me alegra. Tenemos que ir a la unión. Sí, tenés que volver. No solo a rumbia. Ay, sí. Es que pues acá historia para todos, historia para irnos. Ya que yo nos conocemos desde hace muchos años, desde que teníamos como 13 o 14 años. Sí, hace rato. Entonces pasamos toda nuestra juventud, toda nuestra época de fiesta y todo, y de paseos. Claro, acá está, ya que es amiga de la vida. Ya que gracias por acompañar. También a ti por invitarme. La verdad que al principio estaba como toda nerviosa, pero no, súper chévere y qué bonito. No, y la verdad, lo que decías ahorita, tenemos que hacer ese proyecto realidad. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Les dejamos en la descripción del episodio un link para que descarguen el ebook con los dolores más significativos del líder y claramente recomendaciones para que pongan en práctica en su día a día y vayan bajándole un poquito a esos dolores porque entendemos que el tema de liderazgo a veces se siente solo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Chao.